Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. La tenemos en el piso a la concejala Julia Irigoitia. Gracias, Julia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, luego de la reforma de la Constitución Provincial, un hecho histórico para nuestra provincia, se vienen debates internos también dentro de los municipios, ¿no? Así es, con la consagración de la autonomía también se les da la potestad a los municipios que tienen más de 10.000 habitantes de convocar su propia convención estatuyente y avanzar con la redacción de la Carta Orgánica. Bueno, y en eso, ¿qué puntos hay? Digo, porque me imagino que todos los concejales y concejales decir, qué linda que es Rosario, que es autónoma, digo, deben pensar más o menos en el paraguas general, pero después debe haber muchos puntos bastante complejos. Bueno, es clave esto que decís y parto por contextualizar cómo está la situación en nuestra ciudad. Ocurre que, como bien decíamos, sancionada la nueva Constitución, hay una cláusula transitoria que les permite a los intendentes declarar la necesidad de autonomía y avanzar con la convocatoria a la estatuyente. Hasta ahí estamos bien. El intendente Hapkin hace uso de esto, manda una iniciativa al Consejo Municipal con estos dos apartados bien contundentes, declarando la autonomía por un lado y convocando a la elección de los estatuyentes, que es como si fuese una convención. Sí, pero en el plano municipal. En el plano municipal, que tiene como tarea esto que decía, redactar la Carta Orgánica de Rosario, que la diferencia con la Constitución es que en este caso no sería una reforma, sino la redacción desde el momento cero, ¿sí? Foja cero, como dicen ustedes los abogados. Bueno, hasta ahí está bien. Ahora bien, el intendente decide, en el marco de esa declaración, incluir un montón de temáticas más en el mismo expediente, hace una ensalada, con lo cual lo que vamos a votar en Rosario no solo tiene que ver con la declaratoria y la convocatoria estatuyente, sino avanzar sobre una diversidad de temas que en algunos casos es pertinente, en otros es más cuestionable, pero que tiene un punto para mí de discordia, que es, a nuestro modo de ver, trata de marcarle un poco la cancha a esa estatuyente que por Constitución es soberana. Bueno, claro, digo, hay ciertos límites, ¿no? Digo, de buscar. Pero la primera vez, digo, Rosario ha discutido durante años si ya era autónoma, si no. Y uno de los temas también que se pone en juego es el tema de la seguridad, ¿no? De algo que tanto aflige al rosarino y a la rosarina, la posibilidad de crear una fuerza de seguridad propia. No, si es posible, no. Si en eso, digo, los recursos de dónde van a provenir. Digo, la creación hay ciertas cuestiones de la creación de tributos, digo, hay ciertas cuestiones que todavía no están bien limitadas. No, sin dudas, y de hecho creo que la oportunidad del 2027, en realidad todo el proceso hasta llegar al 2027, que se van a elegir estos estatuyentes, que tendrán un plazo para redactar la Carta Orgánica, es una gran oportunidad para los rosarinos, para las rosarinas, que nos podamos dar un debate en profundidad sobre básicamente cómo queremos rediseñar el funcionamiento institucional, político, administrativo, financiero, económico de nuestra ciudad. Luego hay determinadas cuestiones, como bien decías, lo competente a la seguridad pública, que puede estar atado a la creación o no de una fuerza local, que son competencias que deben discutirse y deben acordarse con la provincia, porque es una transferencia de competencia. Hoy la seguridad pública sigue siendo potestad de la provincia, en este caso de Santa Fe. Ahí el procedimiento es generar algunos acuerdos con el gobernador, con la fuerza provincial y en todo caso, en función de eso, si la determinación está tomada, ver de qué manera se resuelve la cuestión de recursos. Después, bueno, hay todo un debate, si realmente la cuestión de seguridad y de violencia que padecemos los rosarinos se resuelve creando una fuerza local o no, o si crear una fuerza local en realidad lo que hace es replicar y ampliar estructuras que vienen viciadas o que vienen con algunas dificultades. Entonces lo que hay que hacer en realidad es, ayornar o reformular el funcionamiento justamente de las fuerzas de seguridad. Bueno, en los últimos días hay un montón de policías imputados, ¿no? En distintas causas de corrupción, digo, para no meternos en ninguna puntual, pero hay muchísimas. Aún dentro del servicio penitenciario también, digo. Entonces me parece que es una fuerza que tiene una complejidad. Sin duda, Cristian. Mirá, como decimos que los trabajadores de la Fuerza de Seguridad, los policías son trabajadores que deben
tener una remuneración acorde a las funciones que cumplen y deben tener garantizadas determinadas condiciones laborales. También decimos que todo este entramado tan complejo narcodelictivo que está dado en la ciudad de Rosario no es tal sin la connivencia de la policía, de la política, del sistema judicial. Entonces, ahí hay por pulir y por desmenuzar un montón de cuestiones. Yo creo que es un avance empezar a poner en evidencia y que también, bueno, sean juzgados, condenados y lo que corresponda a aquellos policías que hayan sido parte de determinados delitos. Pero bueno, insisto, me parece que hay que tener una mirada integral sobre cómo se aborda la seguridad. Ahí hay que tener al factor policía, en tanto, insisto, trabajador, como un elemento sustancial, pero también todo el sistema, ¿no? Cómo está pergeñado esta cuestión de la institución policial. Por eso digo, me parece que es un tema sensible, que amerita sin dudas discutirlo. Ahora, me atrevo a decir que la cuestión de violencia y inseguridad que padecemos los rosarinos no se va a resolver creando una policía local o una fuerza más que abone si reproduce vicios, ¿no? Bueno, no creo que sea el tema de la estatuyente, pero sí el tema del día a día del transporte en Rosario. Es caótico. Sí, Aparte, pero yo no sé qué digo, eso lo digo a título personal, no sé quién lo planifica el tema de las obras, ¿no? Digo, pero cortar en el centro cada uno de los accesos es casi de imposible de ingreso, ¿no? Digo, se colapsa el centro. mira, lo que demoré de venir desde el Consejo hasta acá, ni te cuento. Claro, digo, porque digo, y ni te digo el colectivo, ni te digo un montón de lugares donde, digo, para mí hay que analizar nuevamente si el carril exclusivo funciona o no, o si funciona el servicio público de transporte, porque, digo, yo no veo los colectivos dentro del carril exclusivo, yo veo el carril privado donde está toda la gente lleno y el carril exclusivo vacío. Bueno, mira, sí no es tema de la estatuyente. Vos sabés que para mí uno de los avances más significativos y que mayor contundencia en términos de en qué me modifica mi vida cotidiana, la autonomía de Rosario puede llegar a tener es justamente que la Constitución Provincial consagra y prevé para que trabaje el estatuyente esta posibilidad de pensar algunas cuestiones en clave metropolitana, de pensar una lógica de asociativismo, si querés, entre los municipios, bueno, en este caso nosotros cabecera de departamento y sus aledaños. Y ahí uno de los temas clave para mí para tratar de estudiar y programar y planificar en clave metropolitana es sin duda el transporte y la movilidad. O sea que sí va a ser para mí una oportunidad para rever eso, cómo funciona el sistema de transporte urbano, pero también interurbano, también pensándolo en conexión con las localidades cercanas. Hace poco salió un anuncio de que estaban revisando nuevamente el proyecto del tren metropolitano que va desde Baigorria hasta Villa Gobernador Galvez. Bueno, veremos, estaremos atentos a cómo prospera eso. Hoy lo cierto es que tenemos un sistema de transporte urbano de pasajeros compuesto por, bueno, colectivos que, como bien decís, se nota que tienen todavía deuda con la ciudadanía, desde la frecuencia, desde los recorridos. Seguimos diciendo, mira, para mí es anecdótico, pero es muy ilustrativo. Me acuerdo una de las primeras reuniones que fui al Distrito Sur en el marco del Consejo Consultivo del Transporte. Los vecinos del Distrito Sur nos decían, que vivían en distintos puntos de ese distrito, nos decían, bueno, yo para llegar desde mi barrio acá me tuve que ir al centro y después tomarme un colectivo que me trajera acá. Imagínate el nivel de desconexión. Claro. Pero bueno, si vamos... Bueno, una avenida tan importante como Avenida Pellegrini, que no de punta a punta. Ni hablar. Digo, o situaciones, o la desproporción del valor, no es lo mismo andar, 2 kilómetros que andar que hacer 15. Se cobra exactamente lo mismo. Sí, a veces hay familias que si suman 3 o 4, prefieren que llamar a una aplicación, bueno, de las ilegales, pero llamaron a eso porque cuando vos sumás, te es más barato. Totalmente. Bueno, por eso digo, un montón de cosas que
Rosario también me parece que, por eso yo celebro la autonomía, que viene con una lógica desde su plexo normativo hasta su manera de organizar las instituciones que no responden a la complejidad y a la diversidad y a la extensión que tiene, ¿no? Por eso insisto con que es una gran oportunidad para dar de cara a la sociedad que no ocurra lo mismo que pasó con la reforma constitucional, que fue todo tras bambalinas, que fue todo entre gallos y medianoche, que de nuevo siguió siendo una cuestión más de casta, si querés, de la política hablándose a sí misma, discutiendo cuestiones en clave más transaccional, de te doy este artículo a cambio de aquel, y tenemos una constitución que en algunos aspectos será de avanzada con relación a la del 62, pero en definitiva creo que emerge, nosotros que venimos de la política, se nota claramente cuáles eran los objetivos del gobernador Puyaro con la reforma constitucional y de qué manera fue negociando ese objetivo que básicamente tenía que ver con su reelección. Si nosotros lo tomamos seriamente, lo agarramos con el tiempo que tenemos, porque insisto, de acá al llamado del estatuyente hay 2 años, entonces nos podemos dar un proceso serio de darle incumbencia a los colegios profesionales, a las casas de estudio, a las distintas instituciones. Nosotros tuvimos una audiencia, por ejemplo, con la Casa del Vecinalista, que vaya si tienen por aportar en la configuración de las instituciones locales. Entonces, si aprovechamos esto, creo que es una gran oportunidad y que podemos tener una carta orgánica avanzada. ¿Cómo ves? Tenemos pocos minutos, pero capaz que la respuesta va a ser mucho, casi para un plenario, te podría decir. Pero el peronismo rosarino. Lo vamos a circunscribir a la ciudad. A la ciudad, me lo acotaste. Bueno, yo creo que en Rosario, pero en la provincia en general, el peronismo está pidiendo a gritos una renovación, pero no en clave de cambio de cara, sino de lógica y de manera de hacer política. Creo que nos quedamos con una agenda absolutamente anacrónica que no responde a la realidad que vive la gente y que nosotros pretendemos o decimos representar. Vengo repitiendo esta frase, ¿no? Creo que nos confundimos hasta, si querés, doctrinariamente, en interpretación de lo que es el peronismo. El peronismo no es progresista, el peronismo es evolucionista y esto implica que se va adaptando a las distintas realidades que le toca vivir. Entonces, bueno, en Rosario creo que el fiel reflejo es eso, es una ciudad con una configuración particular de su electorado, inclusive Rosario no es Santa Fe, Rosario piensa distinto a la provincia de Santa Fe, pero Rosario vota a Monteverde de intendente, concejales de otro lado, de otro partido, al gobernador para la constituyente y a la Libertad Avanza para diputado nacional, en la misma ciudad. Así de complejo y cambiante. Aún así, a ver, insisto, a mí me gusta, por supuesto que tengo profundas críticas hacia las fuerzas de las cuales me considero opositora, pero a mí no me gusta la agenda del anti, ¿viste? O sea, te propongo esto en oposición a... No estamos teniendo agenda programática nosotros. Entonces, mi mirada sobre Rosario es que si nosotros no empezamos a plantear, que además son las bases del justicialismo, por lo menos así lo interpreto yo, una necesidad de alianza estratégica y de sinergia entre el sector público y privado, estamos condenados al fracaso. Porque esta ciudad, primero, no es capital, por lo tanto su masa burocrática es mucho menor a la de otras ciudades. Segundo, está claro, para mí es imposible pensar en el desarrollo local sin apostar profundamente a una articulación virtuosa con el sector privado, entendiendo que también es el sector que genera los puestos de empleo más genuinos y que en todo caso, desde mi mirada, el trabajo es lo que ordena todo esto. Hoy nosotros con el narco estamos disputando proyectos de vida, mientras allá le ofrecen referencia, identidad, hasta respuestas económicas. Desde este lado no tenemos una propuesta concreta para poder hacer que un joven, que una persona proyecte su futuro en relación a un ordenamiento a partir del laburo concreto, sostenido, estructurado. Y por el otro lado tenemos a los empresarios diciendo no consigo quien venga a laburar, quien sostenga, quien tenga una estructura, porque obviamente venimos de generación tras generación sin una estructura de laburo formal. Entonces, bueno, me parece que hay todo un desafío por reconstruir ahí. Nosotros venimos trabajando la producción y el trabajo, entendiendo que el trabajo tiene estos dos actores, los trabajadores, por supuesto, pero también el empresariado, esta burguesía nacional, que es necesaria y fundamental para poder pensar en empleo genuino. Así que, bueno, ahí creo que el peronismo tiene que poder construir una agenda que hable a partir de la realidad concreta y que no se vaya ni en debates anacrónicos, ni tampoco en debates,
súper ideologizado, súper complejizado. No, mi abuelo decía... Práctico y simple. Exacto. Que es nuestra filosofía de ser. Una razón práctica y humana ejecutiva. Gracias, Julia, por estar con nosotros. A ustedes. Vamos a un pequeño corte y seguimos con Acceso a los Derechos.